Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro octavo webinar del programa de Innovación Tecnológica 2021. Yo soy Gina Bobadilla y tengo el gusto de estarlos acompañando una vez más como presentadora de este evento. Nuevamente agradecemos a todas las organizaciones que hacen esto posible, al Laboratorio de Innovación en Alta Tensión y Energías Renovables, a la Unidad de Gestión de la Innovación y el Grupo Innovate de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, a Semprende, a Impulsa Colombia, a la Comisión Fulbright Colombia, a la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y la Red Universitaria de Emprendimiento Reúne. Gracias realmente por hacer esto posible. Bueno, el tema de hoy es humanos tecnológicamente responsables, innovación, ética y emprendimiento, y contaremos con un panel de primera. Recibiremos hoy a Andrea Rojas, abogada con enfoque en temas de innovación y tecnología, y a Edgar Eslava, consultor en educación internacional. La apertura del día de hoy va a estar a cargo de Andrea Rojas. Andrea es abogada y ex becaria Fulbright de la beca Ruta de la Innovación de Impulsa, con la cual realizó un LLM en Duke University. Allí se enfocó en la intersección entre la innovación, la tecnología y el derecho, y tras graduarse se vinculó como Fellow al Duke Center on Law and Tech, y actualmente dirige el Departamento de Innovación, Tecnología y Emprendimiento de la firma Godoy y Hoyos. Adelante, Andrea, y bienvenida. Muchísimas gracias, Gina, y muchísimas gracias a los organizadores por permitirme compartir con todos ustedes, quienes nos acompañan desde el público, esta información tan chévere en temas de esa intersección que existe entre la tecnología y la ética y que cada vez es más importante. Entonces, voy a compartir con ustedes unos slides que he preparado. Gina, si me puedes confirmar que estemos viendo mi pantalla para poder continuar. Sí, ahí la vemos. Súper. Entonces, antes de empezar, me gustaría, para poder contar con la participación del público en este proyecto que estamos haciendo hoy, que vayamos a google.com y en Google, en la barra de búsqueda, incluyan el nombre de lo que para ustedes es lo más hermoso en el mundo. Así como lo primero que se les viene a la cabeza, lo incluyan ahí, lo busquen y nos manden esa primera imagen que les aparezca el link por el chat de YouTube. Los organizadores y el equipo de logística que nos están acompañando hoy van a encargarse de recopilar todo lo que nos envíen y vamos a hacer un ejercicio con eso que nos van a enviar durante esta conferencia. Entonces, los animo a participar para que podamos interactuar de esta manera a lo largo de la conferencia. Entonces, con eso, quiero arrancar ya con el mensaje que queremos darle. Es por donde podemos empezar una charla de la intersección entre la innovación y ética, y es simplemente con lo siguiente. Nuestro mensaje es, hay que innovar. Nuestra apuesta es que ustedes sean absolutamente exitosos en el desarrollo de las ideas y de los productos que están pensando y las soluciones que están proponiendo. Queremos que sean disruptivos, que generen unicornios, pero siempre sean conscientes de cómo eso va a afectar su entorno social, ambiental y económico, porque allí es finalmente donde se va a usar su solución. Entonces, a continuación veremos algunos ejemplos de situaciones en donde las tecnologías y algunas ideas disruptivas han tenido algunos problemas en el desarrollo y, digamos, en esa interacción entre su entorno ambiental, social y económico. Eh, pues digamos, para que ustedes puedan tomar esos ejemplos, aprender de ellos y poder volverse mejores diseñadores. Quiero arrancar también con algo que nos dijo este personaje que tenemos en pantalla, que todos los conocemos, que es Mark Zuckerberg. Y es una idea con la que empezamos a vincular Silicon Valley como un ideal de innovación, que es moverse rápido. Y la frase, una traducción en español es más o menos moverse rápido y romper cosas. Entonces, a menos de que estemos rompiendo cosas, no nos estamos moviendo lo suficientemente rápido. Entonces, acá la pregunta con la que quiero arrancar es, bueno, ¿y qué cosas estamos rompiendo? Al lado de esto hay muchísimos temas y al final vamos a volver sobre algo que pasó muy curioso en cuanto a esta frase. Em, por ahora, en cuanto a los ejemplos, quiero hablarles un poco sobre modelos, inteligencia artificial y la ética y cómo se va estructurando esa relación y esos aprendizajes que uno quizás va tomando de experiencias pasadas para incorporarlas en los diseños que ustedes y que pues potencialmente pueden adelantar en este momento. Para eso quiero arrancar como sentando unas bases para que todos podamos hablar el mismo idioma y es que es quizás un modelo.
Entonces, de aquí voy a tomar prestada una definición supremamente básica y muy simplificada de lo que es un modelo, que es al final del día una representación de la realidad. Esto lo estoy tomando de este libro que es absolutamente maravilloso, que se llama Weapons of Math Destruction, que habla sobre cómo los algoritmos y las matemáticas se pueden utilizar no solamente para hacer em, unas soluciones súper lindas, pero también quizás generan algunos problemas que hay que tener en cuenta. ¿Qué significa que sea una representación de la realidad? Que hay un ser humano que está diseñando el modelo y que está tomando unos parámetros que está incluyendo en esa representación de la realidad. Ahí, ¿qué quiero decir con esto? Que hay unos parámetros y esos parámetros realmente representan es una decisión. ¿Qué quiere esto decir? Que detrás del modelo siempre hay un ser humano que tomó unas decisiones en cuanto a qué de la realidad que lo rodea llega y tiene que estar incluido en ese modelo, pues digamos, con el que va a construir su solución. Con base en eso, también hay otros temas que nos toca tener en cuenta y es lo siguiente. ¿Cómo funcionan estos temas? Entonces, aquí hay varias decisiones que también hay que tomar. Entonces, esto es básicamente cómo podría funcionar la forma en que se entrena un modelo con datos históricos. Entonces, tengo que advertirles, yo no soy absolutamente experta en inteligencia artificial. Esta es la forma súper simplificada en que esto nos permite explicar cómo se entrenan estos modelos con base en datos pasados. Estos son datos históricos, son datos que ya vienen con una carga de sesgos, una carga cultural, una carga emocional, si quieren, con lo que están además ubicados en una fuente y clasificados, y estas clasificaciones y estas ubicaciones las hacen personas. Nuevamente estoy volviendo al tema de la decisión. Estos datos se alimentan en un modelo que, recordemos, es una representación de la realidad eh, y se está entrenando al modelo para que tome decisiones o pueda hacer, obtener resultados con base en situaciones que ya pasaron antes, para que después uno pueda utilizar datos de entrada para lograr lo que puede ser una predicción, una prescripción, una descripción o una clasificación en cierto sentido, ¿sí? Nuevamente, esto es una súper simplificación, pero me sirve para explicar lo siguiente. Uno, son datos históricos. Dos, aquí hay un montón de decisiones que están incluidas dentro de cómo preparar el modelo para obtener un resultado al final del día, una vez uno ha generado unos datos de entrada. Ustedes van a escuchar mucho que esto acá y la forma en que funciona el algoritmo es una caja negra. Eso es parcialmente cierto porque el tema de la explicabilidad de estos fenómenos es muy difícil de hacer. Pero me quiero concentrar más en las decisiones que nos llevan a que esto pueda funcionar bien. El primer ejemplo de situaciones en las que no funcionó tan bien y que les quiero presentar hoy como una de esas lecciones para que ustedes se vuelvan mejores diseñadores de sus soluciones es esto que pasó acá. Esto sucedió en 2015. Google tiene un algoritmo de inteligencia artificial que permite clasificar las imágenes que se encuentran en ciertos, digamos, en la nube, dependiendo de los objetos, las personas o los animales que estén en la fotografía. Entonces, Jackie Alcine, que es la persona que está acá en Twitter, publicó esta captura de pantalla en donde mostró un incidente. Fíjense cómo el algoritmo clasificó dos personas, dos seres humanos, como si fueran gorilas. Esto no solamente le pasó a Google, también le pasó a Flickr, que también utiliza un algoritmo similar y hace clasificaciones de las imágenes dependiendo pues de la inteligencia artificial que se haya utilizado. ¿Cómo se entrenó este modelo? Usando, digamos, imágenes históricas. Al final, la solución que planteó Google fue eliminar de la base de datos términos como chimpancé, gorilas y primates o mico para evitar que eso suceda, digamos, con la percepción del algoritmo. Pero hasta donde entendemos no se ha reportado una solución de fondo sobre el tema. Aquí el mensaje es que tengan en cuenta lo siguiente. Hay unos modelos y unos algoritmos que no, o sea, los modelos y los algoritmos no pueden ser 100% certeros. Siempre hay un margen de error. Lo importante es que ustedes estén cómodos con el margen de error y sientan que ese margen de error no va a generar este tipo de resultados.
Esto no solamente ocurre con fotografías. Estos modelos predictivos también se han utilizado para establecer el riesgo crediticio de las personas cuando piden, por ejemplo, un préstamo o una tarjeta de crédito. En Estados Unidos hubo una alianza entre dos marcas muy famosas en donde pues se abrió una línea de tarjetas de crédito y pasó lo siguiente, una pareja de esposos aplicaron de forma individual a la tarjeta de crédito. Ellos tienen un perfil, digamos, de finanzas similares, presentan su declaración de impuestos juntos en Estados Unidos, con la particularidad de que cuando se aprobaron las tarjetas, el cupo de crédito de él era 20 veces mayor al cupo de ella. ¿Qué pasó acá? Lo curioso de este tema es que la aplicación nunca pidió el género del aplicante, ¿sí? Pero pareciese como si hubiera tomado datos de esos históricos que están en el pasado y hubiese utilizado esos datos en representación del género para poder definir si efectivamente el aplicante tenía un riesgo más o menos elevado de crédito y por ende generar un cupo. Esto llevó a unas investigaciones por parte del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, en donde pues se trató de identificar si efectivamente había un sesgo desde el punto de vista de género, porque pues eso es lo que en apariencia estaba pasando. La conclusión de este reporte es que no había evidencia suficiente para determinar que efectivamente había un tema de un sesgo por género, pero sí se reprochó, por ejemplo, que no haya una posibilidad de reprochar porque mi cupo de crédito no es el que yo pensaba que me iban a dar. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que estos algoritmos pues son absolutamente imperfectos, pero cuando esto sucede hay que corregir. Les recuerdo que tienen la oportunidad de participar para interactuar con nosotros yendo a Google y buscando lo que para ustedes es lo más hermoso y copiando el link de esa imagen en el chat de YouTube para que nosotros podamos hacer una actividad más adelante en la conferencia. Volviendo a los ejemplos del pasado, también quiero volver a este que es en tecnología de los objetos. Ya, digamos, dejando un poco el tema de la inteligencia artificial de lado, esto también pasa cuando uno diseña objetos en la vida real, que es una especie de tecnología distinta. Y quiero traerles un tema que son los dispensadores de jabón automatizados. Algunos no han funcionado dependiendo del tono de piel del usuario y ustedes van a encontrar una cantidad de videos en YouTube sobre este tema que es impresionante. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, las personas que diseñaron estos sensores lo que nos han explicado es que la luz de estos, más bien estos sensores lo que hacen es enviar una luz al objeto y dependiendo del color del objeto eso se puede reflejar, en cuyo caso el sensor va a sentir y pues por tanto va a dispensar el producto o simplemente va a rebotar, en cuyo caso el sensor no da la instrucción y no hay una dispensación del producto. ¿Qué es lo que pasa? Que los tonos más oscuros absorben la luz y no la reflejan. Entonces, aquí hay una cosa que es importante que tengan en cuenta cuando estén diseñando sus productos. Una cosa es la explicación técnica, porque desde el punto de vista técnico esto parece supremamente neutral, es un tema de óptica, de explicación de los colores, pero la percepción del usuario va a ser completamente distinta. La percepción del usuario es que aquí hay una diferenciación por el tono del color de piel de la persona que está utilizando el producto. Y esto, digamos, no solamente es una percepción perversa en la medida en que pues está causando de pronto un daño, pero también es una percepción que va a causarles un daño a ustedes y a su solución. Ahora, esto no solamente está pasando con dispensadores de jabón. Hay cámaras y sensores, por ejemplo, video tracking software que supuestamente detectan el reconocimiento facial y se mueven conforme se mueve la cámara del usuario, en donde, o alguna tecnología en gaming, en donde los jugadores también han percibido esta dificultad de los sensores en percibir que ellos están ahí por su color de piel. Ahora, esto no es algo que sea nuevo. En temas generales, también tenemos un ejemplo del pasado que hace parte de la industria fotográfica y la exposición a la luz. Esto es una Shirley Card. Entre 1950 y 1990, ustedes saben que las cámaras fotográficas, digamos, la obturación y el lente se abre o se cierra dependiendo de qué tanta exposición a la luz vaya a haber para poder tomar una fotografía que quede más o menos nítida. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunas correcciones que toca hacer y que el fotógrafo tiene que hacer con base en ciertos parámetros
¿Y cómo se hacía? Se tomaban estos ejemplos para poder hacer esas estandarizaciones. ¿Qué sucedió? Todas las personas que estaban en estas fichas con base en las cuales se hacían esas correcciones en las cámaras eran personas con tonos de pieles claras. Lo que esto implicó fue que en la industria fotográfica las personas de color no quedaban tan bien fotografiadas. Lo curioso es que el cambio que se presentó, ya más adelante se publicaron cartas o fichas que permitían hacer esos cambios de una forma más inclusiva, poniendo no solamente personas de tonos de piel claros, sino también personas de color, de tono de piel más oscura y asiáticos, para que pudieran hacer la corrección de la fotografía, la exposición a la luz de una forma más certera para todos en realidad. Pero esta presión no vino en general del producto, sino también de la industria, porque pues estaban vendiendo menos. Nuevamente vuelvo a mi punto de que esto es un tema de decisión, ¿sí? Las personas que están detrás de la tecnología pueden tomar decisiones para hacer que la tecnología sea más incluyente. En este punto me gustaría recomendar muchísimo este libro que se llama Race After Technology, y en particular este capítulo que me parece un ensayo súper bonito sobre este tema, que es Coded Exposure, de la profesora Ruha Benjamin, para que le echen una mirada y puedan, digamos, identificar más ejemplos de lo que podría pasarles si no tienen cuidado con estas cosas. Ahora, hemos visto como ejemplos en donde la cosa ha sido como un dolor de cabeza. Quiero mostrarles un ejemplo en donde ha funcionado muy bien y creo que nos deja una lección que a todos nos sirve. Entonces, eh, esta persona que está acá, Gilbert Daniels, que era militar en Estados Unidos y tuvo que hacer una investigación sobre cuál sería la cabina de avión que más se acomode a los pilotos, digamos, que están en esta industria. Entonces él hizo un estudio con muchísimos soldados, muchísimos pilotos, en donde medían, por ejemplo, la distancia que va entre los hombros, qué tan grande era la cara, la altura, la distancia entre la cadera y los pies para mirar el tema de los pedales. Y se dio cuenta que de pronto, promediando eso, solamente muy pocas personas, muy pocos de los pilotos a los que acudió, podían caber dentro de ese promedio, de esa media, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomaron para diseñar las cabinas? Pensaron en los extremos. No diseñaron para el promedio, se fueron para la desviación estándar. Se fueron a identificar cuáles son las medidas más extremas y con base en ella pudieron hacer un diseño de una cabina de avión que tuviera sentido, que se pudiera ajustar eh, y pues les funcionó muy bien. Y este es uno de los ejemplos que por ejemplo, Sarah Butcher, que está aquí también con un libro maravilloso que se llama Technically Wrong, nos está mostrando como esta es una de esas soluciones que ustedes pueden tener en cuenta y que los va a volver no solo más incluyentes en sus productos, diseños y soluciones, sino que también los va a volver mejores diseñadores. Tengan en cuenta siempre los extremos. Y aquí mientras hacemos un paso a lo que sigue, me gustaría que Gina y el equipo de logística nos ayuden compartiendo quizás lo que ustedes nos han compartido acerca de aquello que es lo más hermoso y que han buscado en Google. Entonces, pues avísenme cuando ya estén listos para compartir esa imagen. Eh, Mientras seguimos y mientras el equipo me avisa que ya están listos, eh, podemos pensar en qué podemos hacer. Y es que tenemos un tema que estamos viendo en este punto, hay un montón de situaciones en las que se han presentado problemas y nosotros desde el punto de vista del diseño de las soluciones tenemos que tener en cuenta algunos puntos para que esto no se vuelva un problema. Y es, por ejemplo, diversidad y representación. ¿Por qué? Porque las decisiones de diseño de un producto se están tomando desde personas que quizás no están representando backgrounds en donde haya diversidad de pensamiento o, digamos, representación por parte de personas distintas. Y eso es importante porque al final para tomar esas decisiones es necesario pues pensar en esos extremos nuevamente. El segundo concepto que he encontrado en lo que he leído y en lo que hemos discutido es de pronto repensar el concepto de personas como proxy para el diseño. Personas es un concepto que sirve muy bien como herramienta para diseñar,
Y digamos que de alguna manera está pensado como una generalización de todo ese ejercicio de empatía que uno hace cuando está diseñando una solución. Entonces, cuando estamos pensando en el concepto de personas, nuevamente pensemos en los extremos. El tercer mecanismo que les proponemos para evitar que se presenten estos sesgos son mecanismos de control posterior. Entonces, por ejemplo, podemos tener una vez ustedes ya tengan esa solución y la estén manejando y ya la solución esté funcionando, pues piensen en cómo pueden ir corrigiendo esos temas y corregirlos de forma rápida para que no vayan a tener un problema, digamos, mediático que no se pueda solucionar. Y lo último es nuevamente pensar en los extremos. Estas son formas en que ustedes pueden, digamos, de alguna manera ser constantemente conscientes de que no somos capaces de percibir o prever qué es lo que va a pasar con lo que estamos diseñando, porque no somos enteramente perfectos y no hay una solución completamente perfecta, pero podemos corregir cuando sea necesario y podemos anticiparnos lo suficiente para pensar en situaciones que podemos anticipar desde antes. Aquí al final me gustaría, digamos, compartir con ustedes que esto que tanto relacionamos con el concepto de innovación y con el concepto de Silicon Valley, ese mito de que era moverse rápido y romper cosas, tuvo un cambio en el 2014 que era moverse rápido con una infraestructura más estable. Una infraestructura, digamos, por parte de seres humanos y, digamos, por parte de una infraestructura técnica, una infraestructura administrativa estable. Entonces, fíjense que ese concepto de moverse rápido y romper cosas ya no está tan, ya no es lo mismo, ya se está empezando a reconstruir hacia un tema un poco distinto. Entonces, en conclusión, digamos, antes de empezar nuestra actividad, me gustaría compartir el mismo mensaje con el que inicié, y es que esto no significa que no innoven, esto no significa que no vayan a ser disruptivos con lo que están haciendo. Lo que significa es que siempre cuando estemos diseñando y estemos en procesos de innovación, seamos conscientes de que hay que tener en cuenta algunos conceptos que pueden impactar su entorno económico, ambiental y social para efectos de que puedan incluir esas ideas también en sus innovaciones y puedan evitar que les pasen eh, esto que le ha pasado pues a los demás y puedan aprender de ello. Y con eso termino mi intervención. Entonces les agradezco muchísimo la atención. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias por tu presentación. Si te parece, dejemos tu actividad interactiva para antes de la ronda de preguntas mientras continuamos recopilando lo que nos envían por los comentarios de YouTube. Recuerden a todos, en la casilla de comentarios pueden enviar el link de lo que consideran más hermoso, hacen una búsqueda en Google y nos comparten el link para la actividad que tiene programada Andrea. También en los comentarios pueden encontrar otro link para ir enviando sus preguntas y pues las estaremos realizando en unos minutos en nuestra ronda de preguntas. Bueno, ahora recibamos a Edgar Eslava. Edgar es consultor en educación internacional, políticas educativas, y su trabajo se ha centrado en la construcción de propuestas didácticas y conceptuales que vinculen directamente las ciencias naturales con las ciencias sociales y las humanidades. Bienvenido, Edgar. Gina, buenas tardes todos, buenas tardes. Andrea, gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla, por favor, dime si la estamos viendo. Ya la vemos perfectamente. Ah, listo, perfecto. A todos, bienvenidos, a todas, bienvenidas. Ustedes pueden entender mi presentación como la parte 2 de la presentación de Andrea. Y recuerden, el tema genérico es humanos tecnológicamente responsables. Es cómo vincular innovación ética con emprendimiento. Ahora, Andrea decía, gracias por el espacio. Es sorprendente a veces que quienes trabajamos en las humanidades poco nos acercamos a ustedes que trabajan en las áreas de diseño, en las áreas de investigación técnica, y esa es justamente la invitación que se nos ha hecho y la que hemos aceptado. Mi presentación incluso tiene un título propio, un subtítulo, gracias a mis robots por hacerme sentir humano. Y ya van a saber a qué me refiero. Hay una respuesta
a esta inquietud. ¿Qué es eso que los robots me hagan sentir humano? Pero es también la excusa que tengo para hacerles un par de preguntas a ustedes. Les voy a pedir un favor. Están ustedes en el chat mientras estamos haciendo la presentación. Entra a internet, busque en Google la foto de un robot, cualquiera. Solo le voy a pedir una condición, que sea el protagonista o de una película, o de una novela, o de un cuento que a usted le haya gustado. Envíe el enlace de esa foto al chat durante los próximos 5 minutos y ahora las vamos a incorporar en la presentación para mostrarlas y utilizarlas para ejemplificar un par de cosas de las que yo voy a hablar. ¿Listo? Entonces les agradecemos. Parte del material que utilicé para construir esta presentación viene de algunos de estos textos, a algunos voy a referir durante la charla y de nuevo tiene que ver con esta idea que desde las humanidades pensamos los desarrollos tecnológicos de una forma diferente, no mejor, no peor, no más completa, no menos completa, sino parados en un lugar diferente. En filosofía diríamos, es desde un lugar de enunciación diferente. Eso es otra forma de decir, nos interesan variables que no son exclusivamente las variables técnicas y por eso usted encuentra textos desde Talking to Robots, en donde hablan de casi que historias de ciencia ficción, pasando por La Mujer Invisible, que es un texto que aborda muchos de los asuntos que Andrea nos acabó de mencionar sobre algoritmos que fallan al momento de hacer justicia a grupos particulares. En el caso concreto de la investigación de Carolina Criado Pérez acerca de las mujeres, y textos tan disímiles como Clara and the Sun, Clara y el Sol, la última novela de Ishiguro, en donde el protagonista, o la protagonista, perdón, es un robot. Y encontramos en este lugar un texto, permítame, voy a leer el título, Innovar en Educación y Formación Técnica y Profesional, Marco para Centros y Entidades Formativas, en donde la UNESCO, por medio de UNEVOC, en el Plan de Educación 2030, dice, cuando formemos técnica y profesionalmente, tengamos en cuenta estos frentes, que son los frentes que aparecen en pantalla: estrategia y gestión, relaciones y gestión del ecosistema, enseñanza y aprendizaje, productos y servicios. Y todos ellos forman parte de los procesos de innovación. Aquí a mí me va a ser interesante referirme a dos de esos contextos, el de enseñanza y aprendizaje y el de relaciones de gestión del ecosistema. Y curiosamente, ya tenía la presentación armada esta mañana y leo esta noticia esta mañana. La Unión Europea reglamenta el prohibir usos no aceptables de la inteligencia artificial. Y lo que están es intentando crear un marco normativo, más bien diseñaron el marco normativo en la comunidad europea para decir, cuando la inteligencia artificial entre de manera sistemática a nuestro mundo, ya está entrando, pero hasta ahorita está como asomándose. Cuando ya entre de pleno, tenemos que calificar cuáles son los usos aceptables y los usos no aceptables. Y eso no pasa solo en la Unión Europea. Colombia está trabajando en este momento en un marco legal para la implementación de la inteligencia artificial en nuestro territorio. Y aquí empieza a hablarles el humanista. Todo empezó con Frankenstein. Víctor Frankenstein es el gran innovador. Por supuesto, la innovación de Víctor Frankenstein tiene que ver con crear vida a partir de materia inerte. Otra forma de decirlo, revivir muertos. Aunque en realidad no lo revive. Reestructura cuerpos a partir de un cuerpo, a partir de pedazos de cuerpo. Y Mary Shelley, la autora, que no se les olvide, es ella quien escribe el texto, crea una distopia. Y esta distopia es curiosa porque habla de los límites de la naturaleza humana. Y ha sido entendida como los límites de la filosofía natural, que es un sinónimo en este contexto, en 1818, de ciencia. El texto habla de tal forma que la ciencia queda en el misterio. Usted lee la novela y yo sé, ustedes están acostumbrados a ver a Frankenstein.
una criatura muerta con rayos o con anguilas que le pasan electricidad y entonces se vive. Eso no pasa en la novela. En la novela todo el contexto científico es oscurecido, no se presenta, porque en 1818 Mary Shelley no sabe cuál es la respuesta. Pero el punto es que la ciencia funciona y cuando la criatura viene a la vida, perdón por el spoiler, Víctor Frankenstein le dice, yo no te quiero. Logré lo que quería, llevo tiempo trabajando en ti, pero ahora que te veo, no te quiero porque no representas lo que yo quiero. No eres la respuesta a las preguntas que yo tengo. Y como innovador, ese es un problema. El ser capaces de crear justamente lo que estaban buscando, pero que eso no sea la respuesta a las preguntas que ustedes estaban proponiendo. Y nace entonces en la literatura el miedo a la criatura, y así es como se les llama durante toda la novela. Recuerden, Frankenstein es como nosotros recordamos al monstruo, a la criatura, pero Frankenstein es Víctor. Víctor nunca le da su nombre a la criatura, y ese miedo a la criatura que transmite el libro se transforma socialmente en miedo a la ciencia y pues de paso a la tecnología, en un mundo en el que considera la ciencia y la tecnología diferentes. Y eso se acompaña de una, de una que, eh, de una aproximación en el que la filosofía está buscando, la filosofía está preguntándose cuáles son estas relaciones entre la innovación tecnológica y los humanos. Ustedes ven ahí a Carlos Marx diciendo, si es cierto que el hombre se constituye como hombre a partir de su trabajo, ¿qué parte del trabajo que él entrega lo representa y qué parte aleja al resultado del individuo que lo produjo? Y un Martin Heidegger que se va a preguntar qué es la técnica al fin y al cabo, y cómo la técnica no es solamente producción sobre bienes materiales, sino que a su vez es una forma en que el humano se constituye a sí mismo. Y surge entonces una pregunta que aún en día hoy nos acompaña. ¿Dónde están los compromisos éticos de las innovaciones tecnológicas? Y para el alcance de la charla de hoy, una pregunta que a ustedes como emprendedores seguramente les han formulado y si no todavía les van a formular, y es, ¿cuál es, en esa relación ética debemos frenarnos para el desarrollo? Perdón. Y mi respuesta inicial es no, no es necesario que sea un freno en el desarrollo, pero sí es necesario tenerlo en cuenta. Hemos visto casos en el que el uso de la tecnología y el diseño de la tecnología ha tenido impactos negativos. Entonces, claro, el tecnólogo, el científico, el ingeniero, el innovador dice, claro, cada vez que entran las ciencias humanas, entran a decirnos que no hagamos lo que tenemos que hacer. Esa no es la idea. La idea es, ¿qué tal que seamos capaces de dialogar, de hablar en la misma línea? Y entonces, en esa misma dirección, recuerden, tenemos un minuto para que envíen las fotos, por favor, envíenlas. Vamos a definir qué es un robot rápidamente. Algunas de las definiciones y me perdonan si hay un sesgo de universidades norteamericanas. Estoy más cercano a la producción norteamericana en ciencia y tecnología, entonces por eso las universidades van a ser allá, pero me interesa presentarles tanto las definiciones que dan miembros de los equipos de construcción de robots de estos lugares, como ejemplos de algunos de los robots que estos construyen. Anka Dragan, que es codirectora del departamento en la Universidad de California en Berkeley, del departamento de robótica, nos dice, un robot es un agente inteligente, embodied es sustanciado corporalmente de manera artificial, que puede tomar acciones y tener efectos en el mundo físico. Entonces es un agente inteligente corporizado.
Y ustedes ven dos tipos de cuerpos y dos tipos de agencias inteligentes. El robot de la izquierda, el CuteBox, es un sistema de mensajería interno que diseñó la Universidad de Berkeley. Varios de esos robots ya se mueven al interior de la facultad, se encargan de llevar correo o de llevar los domicilios a los diferentes departamentos. El otro es un autómata y lo que está intentando el proceso de programación es que él seleccione figuras y escoja rutas de acción que sean adecuadas para la solución de problemas específicos. Mientras tanto, en el MIT, Kate Darling, que trabaja en el laboratorio de medios, dice lo siguiente: un robot es una máquina física que usualmente es programable vía computador y que ejecuta tareas autónomamente o automáticamente por él mismo. Entonces estamos hablando de independencia, estamos hablando nuevamente de agencia y de acción, y los dos ejemplos que ustedes tienen, el de la derecha seguramente es el que han visto más recurrentemente, es un perro. Hay varios de esos y ahora los tienen jugando frisbee, saltando, haciendo figuras. El alcance físico se lo da el diseñador. El de la izquierda, por el contrario, es un robot que intenta, vía interfase mental con el usuario, repetir los movimientos que está llevando a cabo el humano. Entonces la idea es que en el futuro próximo yo me ponga un casco y sea capaz de hacer cosas con ese robot. Y la última definición que traigo es del departamento de Northwestern University, el departamento de robótica, y dice, este es Hanuman Singh, un sistema que exhibe comportamiento complejo e incluye sensibilidad y actuación. Y estos son dos ejemplos de robots totalmente diferentes. Los de la izquierda son producción en masa de pequeños robots. Siempre hemos creído que el robot, uno, es humanoide, y ustedes ven, estos robots no son humanoides. Dos, que es una estructura grande y compleja. Estas son estructuras pequeñas, y la idea es que si yo puedo dividir la tarea entre varios y cada robot actúa de manera independiente intentando resolver un problema, es el equivalente a tener un robot de gran tamaño que resuelva el problema. El de la derecha es un robot que se utiliza para operaciones, es un robot ya funcional al que tú le programas las acciones. Hay una versión intermedia que es el Da Vinci, en el que un cirujano está en cualquier lugar del mundo controlando por internet al robot y el robot interviene sobre el cuerpo. Están intentando que tenga libertad de movimiento y que él decida el momento y el tipo de corte que hace. Ahora, ¿qué es lo interesante para nosotros? Que los próximos robots que salgan al mercado no son los de las universidades que estoy mencionando acá, sino los de ustedes. O sea, cuando hablamos de innovación tecnológica, estamos hablando y sabemos que nuestro público de hoy son ustedes innovadores, ustedes personas que se están pensando cuál es el siguiente robot, y a ellos es a quien va dirigido justamente el mensaje. Ahora, aquí viene la imagen que ustedes nos hayan enviado. Tengo algunas imágenes y ustedes ven aquí hay una variedad de robots. Los de abajo son los Autobots y los Autobots son como humanos pero hechos en metal. Son igualitos a los humanos, vienen de otro planeta, pero son igualitos a nosotros. Pelean por las mismas cosas, tienen armas similares. En la de arriba tengo a viejos amigos, Wall-E. Wall-E es buenísimo, porque en Wall-E, no sé si ustedes lo recuerdan, en toda la película Wall-E no habla. Wall-E solamente hace pequeños sonidos y es capaz de transmitir sentimiento. Claro, usa una palabra y es Eva, que es el nombre del otro robot. Real Steel es ese tipo de robot como el que vimos en el MIT, que con una interfase con el humano es capaz de reproducir los movimientos que está llevando a cabo el humano. Y está ahí abajo hablando con Wall-E. Y está Robocop, que es esa amalgama entre humano y robot, que es más bien un humano mecanizado
que deja de reconocer su propia personalidad. Y claro, estos robots, casi todos, bueno, ella es una robot que se sabe robot, pero que nunca ha salido de su espacio natural. Estos robots nos llevan a la idea de que siempre los hemos pensado como a nosotros, como que los robots somos nosotros, pero en la máquina. Y un citripio que es capaz de hablar infinidad de lenguas nos recuerda los límites de lo que somos nosotros y lo que quisiéramos tener. Pero entonces usted dice, esto es lo mío. Yo quiero innovar inteligencia artificial, construir robots, voy por la nueva generación. ¿Qué hago? Entonces dice, pues, ¿qué cosas puedo tener en cuenta? Yo aquí tengo 3 que me van a permitir hablar de una categoría muy particular aquí en la presentación. 1, ¿cuáles son los fines para los que se requiere crear robots? Es decir, pensar en el cliente, incluso si el cliente es usted mismo. ¿Para qué lo diseña? Uno no diseña un robot que haga cualquier cosa. En términos de programación, hoy en día es imposible. Uno tiene que diseñarlo en mente muy claro qué quiero que haga ese robot, cuál es el fin. 2, ¿quiénes serían los usuarios? Y los usuarios son quienes van a hacer uso directo y quienes se van a ver afectados por el uso de ese robot. Me explico. Un robot que sirva para asistencia en, en un hogar geriátrico, un robot que lleve la comida a los ancianos, un robot que dialogue con ellos, pues es usado por los ancianos que están en la casa y tiene impacto directo sobre toda la comunidad del hogar geriátrico. ¿Por qué? Porque eso implica que algunas tareas se van a redistribuir, implica diferentes cosas en términos laborales y en términos sociales al interior de esa comunidad. Y tercero, ¿con qué datos se programan los robots? Aquí, ¿se acuerdan lo que nos dijo Andrea? Y es, pareciera que los algoritmos son una caja negra y Andrea nos está diciendo, ojo que la caja negra no es una caja negra, el problema es que es semitransparente y hay lugares en donde sabemos a dónde mirar, pero otros en donde no sabemos a dónde mirar, pero también tenemos que pensar en cómo lo estamos programando y cuál es nuestra idea de robot normal, la misma que tenemos para humano normal, y la historia nos cuenta que somos bastante cegados como humanos para definir qué es lo normal. Ahora, frente a esas consideraciones, yo tengo lo que he definido como posibilidades de innovación. Y es, ¿cuál es el potencial de innovación que tiene este tipo de consideraciones? Insisto, venidos desde un pensamiento de las humanidades, pero totalmente involucrado en los procesos de desarrollo tecnológico que ustedes llevan a cabo. Un lugar para innovación es, pues, innovar en servicios, ofrecer diversidad de usos para diferentes clientes y ser capaz de readaptar tecnología que ya existe. Otra posible innovación tiene que ver con el compromiso con las comunidades. Lo acabamos de ver con el ejemplo de un hogar geriátrico, y es qué riesgos tiene, qué implicaciones tiene, cómo afecta la vida de una comunidad. Y la innovación en generación de datos, de Big Data, como suele enunciarse, y es quién queda incluido y quién queda excluido de la máquina. ¿Va a reconocer todos los tonos de voz? ¿Va a reconocer tonos de voz masculinos, femeninos? ¿Va a reconocer español, inglés, esperanto, checo, italiano? ¿Va a reconocer voces de niños o voces de solo adultos? Eso es un lugar en el que el potencial de innovación puede ser muy alto. Y aquí es en donde nos encontramos. ¿Qué lecciones tiene este potencial de innovación? Primero, los 3 elementos. Nos llevan a pensar con sentido y pensar con responsabilidad, a pensar ampliamente y por fuera de los marcos meramente técnicos, y nos llevan a pensar en la gente, en última. Me voy a permitir referir a lo que está debajo de cada uno de los títulos. Por ejemplo, yo tengo una startup, el que sea, y mi startup se basa en la confianza de un grupo pequeño de personas con los que la inicié. Entonces, ustedes han hecho startups, entonces llaman a su mamá, a sus hermanos, a sus amigos, a los compañeros de la universidad, a los vecinos y les dicen, venga, estoy diseñando muebles, necesito tomar medidas. ¿Se deja medir? Y usted mide, y claro, pues es su familia, confían en usted, es para la empresa pequeña. ¿Y qué pasa cuando usted le venda esa empresa a un conglomerado industrial? ¿Qué va a pasar con los datos de las personas que confiaron en usted?
Uy, complicado, claro, pero de entrada, ¿cómo estamos pidiendo los datos? ¿Será que de una vez pensamos en que en 7 años mi startup va a estar formando parte de un conglomerado industrial más amplio? Entonces, desde el inicio me pienso cómo garantizar el respeto a la individualidad de estas personas. Pensar ampliamente y por fuera de los marcos técnicos implica pensar por fuera de meramente eh, meramente las regulaciones. Por ejemplo, usted tiene un emprendimiento que tiene un alcance local que usted dice es tremendamente positivo. ¿Ha evaluado también el posible alcance negativo? ¿Cómo evaluar desde el diseño? Pensárselo, no todo es bueno, no, no todo es bueno. ¿Cómo medimos, cómo balanceamos lo bueno y lo malo? Ahí hay un montón de espacio para innovar. ¿Por qué? Porque innovar tecnológicamente, sin pensar en eso, es mucho más fácil. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué se requiere? ¿Cómo lo ponemos a funcionar? Pero cuando usted le agrega esta variable, usted está innovando ya no solo en el diseño técnico, sino el diseño de implementación de su propuesta. Y pensar en la gente, y aquí es una apuesta también desde la pedagogía, cómo los profesores de programas técnicos y tecnológicos eh, ofrecemos oportunidades para que la innovación se lea desde una perspectiva humana, desde una perspectiva en que los humanos sean no solo quienes diseñan, no solo quienes reciben, sino quienes colaboran entre ellos. Y claro, con los robots que estaban en los dibujos, usted me dice, claro, pero es que son los robots contra ellos y Skynet nos va a acabar y es que el mundo de las máquinas va a destruir el mundo de los hombres. No, no, no. Al menos hasta donde vamos hoy en día, los robots los hacemos nosotros. Entonces, si fuese un escenario de unos contra otros, no sería un escenario de los robots contra nosotros, sería un escenario de nosotros contra nosotros si no pensamos en nosotros mismos. Y tal vez no es un tema de nosotros contra nosotros, tal vez es un tema de nosotros con nosotros. ¿Cómo queremos convivir? Y voy cerrando. ¿Por qué les agradezco a mis robots que me recuerden el ser humano? Estas son las definiciones que teníamos de lo que es ser un robot. El cambio de color implica lo que voy a utilizar para las definiciones. Y usted ve que las definiciones de robot dicen lo siguiente, cosas como corporizado, agente, que lleva a cabo acciones y tiene efectos en el mundo físico, una máquina física, ejecuta tareas de forma autónoma o automática por sí mismo, un sistema que exhibe comportamiento complejo, sensibilidad, actuación. Están hablando de los robots, ese soy yo. Yo soy un agente físico que actúa de manera autómata, que demuestro de vez en cuando comportamientos complejos, percepción sensible, acción y que tengo efectos en el mundo. Ahora, la pregunta entonces que sigue es, ¿y cuál es la diferencia? Claro, yo como humano no me agoto en las operaciones, en las funciones operativas, siempre hay algo más. Ahora usted me dice, pues, qué es lo que hay de más? Pues depende de quién le pregunte. La filosofía, las ciencias, las artes, las religiones nos han ofrecido montones de respuestas. Y ese algo más todavía está en, hay algo más. Le han puesto nombres. Alma, espíritu, mente, intención. No estamos seguros de qué es, pero sabemos que hay algo. Nos gusta pensar que hay algo. Y a hoy somos los humanos quienes tenemos todas las posibilidades de utilizar este potencial de innovación para nuestros emprendimientos. Por eso mis robots me hacen sentir más humano y más cercano a ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la presentación. Y esos son dos de mis amigos robots que me han acompañado durante los últimos 30 años. Gina, vuelvo a ti. Muchísimas gracias, Edgar. Definitivamente, pues el tiempo siempre se nos queda corto para todo lo que queremos hablar y presentar. Bueno, vamos a dar paso entonces a mostrar las imágenes que recolectamos de los comentarios que ustedes nos enviaron. Y empezamos con Andrea sobre su pregunta de qué consideramos bello o hermoso en Google. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por participar en esto. Pues básicamente quiero mostrarles cómo hay una indefinición
de hermoso incluso entre nosotros. Entonces acá nos están enviando fotos de personas, de caricaturas, de maquillaje, de objetos, de incluso conceptos que son completamente distintos y que para todos nosotros representan un valor que es lo bello, lo hermoso. Y fíjense que aquí hay varias decisiones que se tomaron. Eh, la decisión de ustedes de buscar eso que para ustedes es hermoso, ese nombre que para ustedes representa lo bello. Y la decisión también detrás de Google de mostrarles una imagen, ¿sí? Ese algoritmo que les está mostrando una imagen que es lo hermoso. Entonces, eso simplemente para mostrar cómo, nuevamente, desde el punto de vista de qué decisiones podemos tomar para que la tecnología nos funcione bien, diseñar para los extremos, es algo que tenemos que incorporar de una forma muy consciente en la preparación de las soluciones que estamos dando. Y nuevamente, pues muchas gracias. Esto fue lo que dijeron ustedes y pues gracias por la interacción y por participar. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pasemos a lo que recopilamos del ejercicio de Edgar y los robots. Gina, muchas gracias. Y miren aquí a viejos amigos, y ahí voy a dividir viéndolos en pantalla rápidamente en tres grupos. Los robots que parecen máquinas. Y ahí están Arturito, ahí está... ahora se me olvidó el nombre. Ahora se los acabo de mencionar, pero bueno, parecen cacharros. Están los que parecen humanos. Y son todas, que en principio, todos menos esos dos, tienen configuración de humano. Y del otro lado, no C-3PO, sino el amigo de Eve. Y ahí hay dos personajes que son muy curiosos. De Robocop habíamos hablado, que es una especie de intervalo. Wall-E, claro, Wall-E era uno de los cacharros. Y el otro es el hombre bicentenario, el que está justo detrás de Wall-E, porque ese es un personaje que se sabe robot, pero que intenta transformarse en persona. Y esto es curioso porque, miren, incluso quedaron en los dos extremos. El hombre bicentenario es ese robot que quiere transformarse en persona. Robocop es el humano al que transformamos en el robot. Y en el medio queda la idea de que son robots y quiénes los han diseñado, bajo qué criterios están pensados. Diría Andrea, miren los colores, miren las texturas, miren la forma en que hablan estos robots que están en pantalla, y usted tiene una idea de qué tipo de sesgos, qué tipo de algoritmos, diría Andrea, qué tipo de intencionalidades hay detrás de quien diseña los robots. Estos robots nos recuerdan ser humanos. Gina. Bueno, Edgar, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también, Andrea, ambos por sus intervenciones. Estoy segura que tenemos muchas preguntas de nuestra audiencia. Los invitamos también para que vayan al link que están compartiendo por los comentarios de YouTube y dejen sus preguntas. Y si la quieren dirigir a alguno de nuestros panelistas en específico, ahí pueden aclarar a quién. Voy a dar paso entonces a David Corredor, quien va a ser nuestro moderador el día de hoy. David es estudiante universitario apasionado por la ejecución de productos digitales que ayuden a las personas a ser innovadoras y a destacar en su nicho de mercado, y también va a ser nuestro conferencista la próxima semana en los webinars. Bienvenido, Juan David, y adelante. Listo, perfecto. Entonces ahora vamos a dar paso a la pregunta número 1 de Olga Mendoza Zambrano. Por favor, ¿a quién va dirigida? Y dale, por favor. Claro que sí. Muy buenas noches. Bueno, creo que esta pregunta va dirigida a Andrea, pues debido a que toda su formación es en la parte legal, y lo que pasa es que tengo una pequeña curiosidad. Pues ya escuchándolos a ustedes hablando todo el tema ético, el robot, inteligencia artificial y demás, resulta que en estos momentos por pandemia tenemos cámaras térmicas en las compañías para poder agilizar el proceso de ingreso de los empleados y detectar si esa persona tiene altas temperaturas o no. Pero estas cámaras, por su innovación y su tecnología, no solo está detectando de pronto una temperatura que pueda darse por fiebre, sino también una temperatura corporal debido a la ingesta de bebidas alcohólicas. Entonces, esa persona, al pasar por la cámara,
resulta que tiene una alta temperatura, pero es ocasionada porque al día anterior pues consumió alcohol. Entonces aquí tenemos dos escenarios. El escenario donde ponen al empleado ante el empleador de que está violando sus políticas, porque obviamente uno no puede ir a trabajar embriagado. Y el otro escenario donde está el empleador, pues obviamente está, no sé si se podría decir, violando la privacidad de ese empleado. Y adicional, pues que puede tener represalia contra el empleado porque está llegando a su lugar de trabajo así en ese estado. Entonces, ¿qué implicaciones legales puede traer? Porque es una tecnología que no fue desarrollada para detectar eso. Y adicional, no se sabía que eso lo podía detectar y fue una sorpresa para la organización realmente. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Por favor, Andrea, si quieres empezar. Bueno, esa pregunta es muy interesante, pero mal haría yo en poder darte una respuesta desde el punto de vista legal porque no conozco con absoluta certeza la respuesta. Pero sí me gustaría llamar la atención sobre el uso no intencional de una tecnología que es increíble, que es poder detectar la temperatura de las personas, especialmente ahorita en tiempos de pandemia, en donde, digamos, la fiebre es un indicador, pues no sé qué tan certero de la presencia de una enfermedad. Entonces, fíjate que aquí hay situaciones en las que una tecnología que se está utilizando y que se creó para un fin se puede utilizar para otro. Siento que desde el punto de vista de la intersección entre la tecnología y la ética, lo importante acá es que si esto está funcionando también para este fin, pues sea transparente y comunicado para las personas que van a ser parte, pues de, o que van a ser, o que van a utilizar esta tecnología. Y esa sería mi aproximación al tema. Muchas gracias por tu pregunta. No, gracias a ti por la respuesta. Listo. Y por aquí tenemos una pregunta del público que es para Edgar. Dice, por favor, recomiéndanos qué cuidados específicos deberíamos tener los emprendedores con los datos que capturemos de las personas, clientes o usuarios. Esa pregunta es, gracias por la pregunta. Es una pregunta larga y difícil, porque depende del tipo de datos que estés capturando, depende de las comunidades. Creo que pensando rápido, uno puede crear una categorización y es uno, ¿qué permisos estás solicitando de entrada para el uso de los datos que te están dando? Entonces, la persona que te está ofreciendo datos sabe que al corto, al mediano y al largo plazo, sus datos se pueden utilizar de una, otra u otra forma. Eso me parece importante como de entrada. Ahora, tú dices, denos ejemplos de qué hacer. Ya tengo mi base de datos. ¿Qué hago con ella? La base de datos no está ahí sola. La base de datos tú la tienes que interpretar para que haga cosas. Entonces, piénsate en qué posibilidades hay positivas y negativas para el uso de la base de datos. Voy a intentar utilizar el ejemplo del caso de la pregunta anterior. Tú empiezas a llevar un registro de las temperaturas corporales de los individuos y te das cuenta que en algún momento falla, o más bien cambia radicalmente esa temperatura. Ahí mi pregunta sería, ¿vas a dejar que la máquina decida qué hacer o siempre hay alguien detrás tomando una decisión? Por ahora, si hay alguien tomando una decisión, entonces tú tienes que tener en cuenta, llamémoslo, un marco ético, un marco de responsabilidad, un manual mínimo de acción en el que, así como le informaste a la persona que ibas a tomar los datos, le estás informando a la persona lo que vas a hacer con los datos, también le informas al tomador de decisiones qué decisiones se pueden tomar a partir de esos datos y qué decisiones no se pueden tomar sin consultarlo con un grupo más amplio. Eso por ahora me parece una respuesta inicial. Sé que queda corta, pero es lo que se me ocurre en este momento, sobre todo porque hay una gran variedad de datos posibles con múltiples formas de ser usados e interpretados.
Listo, perfecto. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y por último, vamos a dar paso a Vladimir Cortés para que nos haga su pregunta. Por favor, ¿a quién va dirigida? Vladimir, ¿estás ahí? Ok, Creo que se nos desconectó. Si quieres, creo que se pasa nos alguna desconectó. del público. Listo, entonces vamos a dar paso a una del público. Ok, esta es para Andrea. Eh, si los algoritmos, bases de datos que usamos para hacer desarrollo tecnológico ya tienen esos sesgo estético usarlos o nos limitamos en usuarios. No, úsenlos. Úsenlos, pero sean conscientes de que existen unos temas históricos que están, digamos, enmarcados en esos datos con los que tienen que tener cuidado. Porque no, acuérdense que como lo hemos dicho muchas veces, en la era digital los datos son el petróleo de la economía digital. Luego, utilícenlos, pero cuando los estén utilizando sean conscientes de que este es un tipo de resultado que pueden obtener y que ustedes tienen que tener unos mecanismos digamos, de control posterior en los que puedan determinar efectivamente si los resultados son lo suficientemente certeros o cuál es el margen de error que ustedes están dispuestos a tolerar. Pero totalmente, úsenlos, para eso están. Listo, muchísimas gracias, Andrea. Por tiempo no alcanzamos a leer las preguntas que tenemos acá, pero nada, muchísimas gracias a todas las preguntas que nos hicieron, a todas las personas que participaron. Y nada, con respecto a la información, sean muy conscientes de qué van a utilizar, cómo lo van a utilizar, con qué fin lo van a utilizar y sobre todo hacia qué objetivo están buscando con esa recopilación de la información y con esos datos que recopilan en sus productos o lo que hacen diariamente. Muchísimas gracias a todos. Ahora damos paso a Gina. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas, Andrea y Edgar, y a Juan David en su presentación de las preguntas. Y a todos los que enviaron unas preguntas súper interesantes en la página, les invito a los panelistas que también vayan al link y revisen porque hay muchas cosas interesantes para pensar. Bueno, el próximo miércoles entonces vamos a tener el webinar en nuestro horario habitual, nuestro webinar 9, sobre transformación digital y educación, cómo desarrollar productos digitales, con nuestros conferencistas Andrés Aldana y Juan David Corredor, que nos acompañó hoy como moderador. Vamos a hablar un poco de cómo podemos utilizar los conceptos de la cuarta revolución industrial, la producción digital y economía naranja, y no dejarnos sepultar en el cambio que trae toda esta nueva ola. Y también vamos a tener una sorpresa especial la próxima semana, ya que el lunes 26 de abril vamos a tener una sesión extra a estos webinars que se titula ¿Cuáles y cómo desarrollar habilidades blandas para emprender? Y nuestro conferencista será Santiago Lalinde en el horario de 4 a 5. Entonces, ya saben, el lunes 26 estaremos hablando sobre habilidades blandas a las 4 de la tarde y el miércoles en nuestro horario habitual de 6 de la tarde sobre desarrollo de productos digitales. También les queremos recordar a nuestros participantes de Reto a la U, el programa de introducción a ingeniería eléctrica y del concurso de innovación tecnológica, que en este momento se está compartiendo en los comentarios de YouTube una pequeña trivia que tendremos para la sesión que acabamos de finalizar. Y recuerden que resolver esta trivia es necesario para que reciban los beneficios propuestos para ustedes como parte del programa. Y bueno, pues no siendo más, hemos llegado a nuestro fin. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y esperamos verlos en los 2 webinars de la próxima semana por este mismo canal de YouTube. Recuerden que todos estos webinars son de ingreso libre y gratuito y están programados hasta el 16 de junio. Les agradecemos a todos por su tiempo el día de hoy y feliz noche.